el ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones. Iglesia Cristiana presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a su programa Palabra de Dios para tu vida. Una producción del ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder permitirnos que a través de la palabra del Señor nuestras vidas espirituales continúen siendo edificadas. Su palabra viene a nuestro corazón, se deposita allí en nuestro corazón, y ella, que es vida para nosotros, entonces traerá ese alimento que nuestra vida espiritual necesita para seguir creciendo. Recuerden que si hemos nacido de nuevo, lo que se espera es que cada día que pase vayamos creciendo más. Y para eso entonces, como alimento, tenemos precisamente a la palabra del Señor. Y de esa forma nosotros poder entonces continuar en esta dinámica de vida espiritual, de ir creciendo y en esa medida de crecimiento continuar dándolo a conocer a Él a través de cada una de nuestras vidas. Entonces sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión. Habíamos estado hablando acerca de aquellos aspectos en los que es importante que nosotros tengamos claro la necesidad de perseverar. Recordarán ustedes en la oración, recordarán ustedes en la sana doctrina, en la acción de congregarnos, en la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y bueno, cada uno de esos aspectos nosotros los estuvimos desglosando en alguna medida en programas anteriores. Pero en la medida en que nosotros nos permitimos perseverar, y recuerde que si estamos hablando de perseverancia, es una decisión nuestra, es una acción de cada uno de nosotros. Yo decido perseverar. Es bien notorio o es bien conocido por cada uno de nosotros que cualquier actividad del ser humano, para que logre tener éxito, necesita perseverancia. Es decir, necesitamos estar por encima de los obstáculos, estar por encima de aquellos aspectos que si no perseveramos, pues lo que van a permitir o lo que van a hacer es que nuestro proyecto o nuestra iniciativa se detenga. Eso mismo pasa con nuestra vida espiritual y no podemos permitirnos entonces que nuestra vida espiritual se vea detenida ni menguada en su velocidad de crecimiento, dicho de alguna forma, porque es evidente que necesitamos estar creciendo cada día. Entonces, quiero mostrarles hoy, a través de la palabra del Señor, un aspecto bien importante que tiene que ver precisamente que si yo tomo la decisión de perseverar en esos aspectos que nosotros mencionamos, la oración, la sana doctrina, la acción de congregarnos, en la gracia de Dios, pues lo que vamos a evidenciar en cada una de nuestras vidas es precisamente ese crecimiento espiritual, pues que hemos venido hablando siempre acerca de ese crecimiento espiritual. Y para eso le voy a invitar, si usted me está siguiendo allí con la lectura en su texto bíblico, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 9 en adelante. Capítulo 2 de la primera carta que se escribe a los Corintios, capítulo 2 de la primera carta que se escribe a los Corintios, verso 9. Y dice de la siguiente manera: siempre les pido que por favor lean los versículos anteriores para poder tener un contexto mucho más preciso de lo que estamos tratando, pero vamos a leer a partir del verso 9. Y mire cómo dice, y vamos a estar leyendo Reina Valera y traducción al lenguaje actual. Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Paremos un momento allí para darnos cuenta de algo. Cuando nosotros estamos hablando de crecimiento espiritual, estamos haciendo referencia precisamente a un mayor conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cada una de nuestras vidas. No precisamente a que más Biblia tengamos memorizada o más textos bíblicos conozcamos, sino que haya un mayor conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Y si hay un mayor conocimiento de Él en nosotros, es porque evidentemente está mayormente formado Él en cada uno de nosotros. Recuerde que el apóstol Pablo menciona por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en cada uno de vosotros. Es decir, desde el día en que nacimos de nuevo, eso que nosotros llamamos crecimiento espiritual no es otra cosa que una mayor cantidad, quiero mencionarlo de alguna forma, de una mayor cantidad de Cristo en nosotros. Más de Él, menos de nosotros. Cada día más de Él, menos de nosotros. No solamente un mayor conocimiento, sino más de Él en nosotros. Note las palabras que estoy utilizando. Más de Él en nosotros. Es decir, más del carácter de Cristo formado en cada una de nuestras vidas. La naturaleza que se nos ha impartido nos permite entonces, que es Cristo mismo, nos permite entonces que a través de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, Él vaya creciendo, es decir, se vaya formando cada vez más en nosotros. Y el punto al cual debemos llegar es que a través de nuestras vidas, quienes están alrededor nuestro lo vean más a Él que a nosotros mismos. ¿Cómo podrá hacer eso? Muy sencillo, pues en la medida en que Él va creciendo, todas mis acciones, todas mis decisiones, la manera como yo afronto las circunstancias que a todos nos acontecen, la manera como yo resuelvo las dificultades, la manera como perseveramos en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y obviamente en lo que tiene que ver con nuestra vida natural, biológica, pues lo estaremos haciendo a la manera de Dios. Lo estaremos haciendo como Dios ha establecido. Lo estaremos haciendo como hemos podido ver el diseño de Dios para nuestras vidas y de esa manera lo expresamos mientras que estemos aquí en la tierra. Note que termina siendo, me voy a tomar el atrevimiento de decirlo de esta forma, termina siendo muy sencillo. Y muy sencillo en el sentido de que no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Él a través de nosotros. Es Cristo siendo formado en nosotros, es su Espíritu Santo guiándonos, es su palabra alimentándonos, lo está haciendo todo Él. Nosotros solamente estamos permitiendo que Él lo haga, disfrutando del proceso que Él está desarrollando en cada una de nuestras vidas. Recuerde que hay un proceso de santificación, el cual se está ejecutando en nosotros desde el día en que nacimos de nuevo. Y en esa medida, entonces, evidenciamos más al Cristo que está siendo formado en cada una de nuestras vidas. Note que comenzamos diciendo en el verso 9, antes bien como está escrito. Esto es palabra de Dios allí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 64, verso 4. Por eso el apóstol Pablo menciona lo que en la escritura está registrado y bueno, nos ha quedado registrado esa mención acá y lo encontramos en Isaías capítulo 64, verso 4. Voy a leerlo acá en traducción al lenguaje actual, verso 9, para que podamos tener otra perspectiva de este versículo. Como la Biblia dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Vuelvo y lo leo. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. ¿Quiénes somos los que amamos al Señor? Los que hemos sido amados primeramente por Él.
los que hemos entendido que el amor de Dios se manifestó, se reveló y fue derramado a través de su Hijo Jesucristo en favor de cada una de nuestras vidas. Porque hemos entendido que cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos decir que le amamos porque hemos entendido que Él nos ha amado primero y hemos recibido de su amor. Hemos recibido a quien es amor de Dios para nosotros, a Jesucristo su Hijo. Él habita en nuestros corazones y de esa manera, entonces ahora, en esta perseverancia nuestra, en la oración, en la gracia, en la sana doctrina, en la acción de congregarnos y en ese vínculo continuo que tenemos con la palabra de Dios y en el trabajo que hace el Espíritu Santo de guiarnos a nosotros, entonces estamos creciendo cada día en ese conocimiento y hay una mayor estatura de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, a nosotros, a cada uno de los que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, han creído en Él, se les ha permitido o se nos ha permitido, como lo dice acá, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Entonces el punto es que Dios preparó esas cosas para quienes lo aman. La pregunta es, ¿cuáles cosas? No, hasta aquí podríamos decir, bueno, no sabemos cuáles cosas. Podríamos nosotros imaginarnos muchas. De hecho, este texto, este versículo, en muchas ocasiones, y es muy frecuente encontrarlo, se asocia a las cosas materiales. Dios tenía establecida casa para mí, carro para mí, viaje para mí, y bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero es que esto va mucho más allá de las cosas materiales que nos rodean. Va mucho más allá. Tiene que ver precisamente con lo que somos como hijos de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu. Tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tiene que ver con aquel que nació de nuevo. Es decir, con ese que ha nacido de nuevo, que ha sido renacido del espíritu, que le ha sido impartida la vida del espíritu en su corazón. Entonces, para ese, Dios ha preparado, dice aquí, cosas. Y note que dice preparado en tiempo pasado, es decir, yo siempre he dicho, Dios no está esperando que amanezca a ver qué hace con usted y conmigo. Eso lo preparó Él antes de la fundación del mundo, en el previo conocimiento que tiene Dios de todas las cosas y en su dominio, en su control, en su gobierno que tiene de todas las cosas. Entonces Él ya preparó para nosotros. Eso es algo muy importante que tenemos que tener claro. Dios ya preparó para nosotros. Entonces noten esto. Si Dios ya preparó y preparó para quienes lo aman, entonces la tarea nuestra no es convencer a Dios de lo que yo quiero, lo que le estoy pidiendo es lo que yo necesito precisamente, o es lo que yo creo que es de mayor provecho para mi vida. Por el contrario, Dios ya preparó, claramente está allí en pasado, Dios preparó. ¿Qué cosas preparó Dios? Note usted que eso no está en nuestro ambiente, cosas que nadie jamás pudo ver, pero que tampoco ha podido escuchar y mucho menos se ha logrado imaginar. Qué interesante eso. Nosotros muchas veces invertimos tiempo y energía en tratar de convencer a Dios que lo que yo le estoy pidiendo, que lo que yo considero que es bueno para mí, eso es lo que debería Dios darme. No, hay algo superior a eso. Y ese algo superior a eso está precisamente en su voluntad, en su eterno propósito para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, dice Reina Valera, o que el hombre no se ha logrado, que nadie ha logrado imaginar, son las que Dios ya preparó para nosotros. Ok, entonces ese es un primer aspecto en el que debemos ser muy claros. Dios ya preparó. Y esas cosas que preparó no se han visto, no se han oído, ni siquiera nos las hemos imaginado. Ok, entonces, bueno, y entonces, ¿cómo vamos nosotros ahí en eso? Vamos a continuar leyendo. Dice el verso 10, voy a leer Reina Valera. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Noten ustedes, y bueno, si me está siguiendo en la lectura, se dará cuenta que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Está allí con mayúscula la palabra Espíritu.
haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. Y lo que dice allí el apóstol es que esas cosas que nadie oyó, que nadie ha visto y que ni siquiera nadie podrá, por más brillante e inteligente que sea, imaginarse, Dios, que ya las preparó, nos las ha revelado a nosotros, pero Dios nos las reveló. Es decir, han dejado de ser un misterio, han dejado de ser un secreto, han sido reveladas. La pregunta es, bueno, ¿yo por qué no las conozco? Aparentemente, ¿por qué no sé cuáles son? Debe ser por dos razones. Una, porque no hemos escudriñado la palabra en la forma que deberíamos hacerlo para descubrir qué es lo que Dios ya nos preparó. O dos, que estamos tan interesados en convencer a Dios que lo que yo quiero es lo que me conviene, que no estamos o no hemos prestado atención a aquello que Dios ya preparó. Por eso estamos acá. Y entonces está el Espíritu de Dios a través de su palabra trayendo claridad. Número uno, Dios ya preparó. Número dos, lo preparó para nosotros. Número tres, por el Espíritu nos ha sido revelado. El Espíritu de Dios mora en su corazón, mora en el mío también. Mora en el corazón de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Es decir, esto para nosotros no está escondido, no está reservado para... No, está a disposición nuestra. Vamos a ver qué cosa es. Sigamos leyendo. El verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto quiere decir entonces que no hay una forma diferente a conocer cuáles son las cosas que Dios preparó, cuáles cosas las que nadie ha oído, las que nadie ha visto y las que ni siquiera nadie se ha imaginado, pero que Dios ya preparó, sino solamente a través del Espíritu de Dios, que conoce todo lo de Dios y que a Él se le ha dado la tarea en este presente tiempo de revelarlas a nosotros. Por eso es importantísimo no solamente entender cuál es nuestra posición en Cristo, sino también comprender claramente que el papel que desempeña la palabra de Dios y nuestra común unión con el Espíritu de Dios para poder desarrollar nuestra vida espiritual. Note que mientras que para muchos las cosas que Dios ya preparó siguen siendo un misterio, están escondidas y de pronto piensan que hay que hacer una cantidad de cosas para poder acceder, arañar un poquitico a eso que Dios ya preparó. Aquí claramente se nos está diciendo que nos han sido reveladas por el Espíritu. Es decir, están a disposición nuestra. Verso 12. Y la razón está aquí en este verso 12. Mírelo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Más claro no puede ser. Claramente la palabra afirma que no hemos recibido el Espíritu del mundo. Es decir, no, a pesar de que estamos acá, no nos gobierna el espíritu de este mundo. Porque si nos gobernara el espíritu de este mundo, entonces estaríamos aún muertos por causa del pecado, y aquellas cosas que Dios ya preparó estarían veladas para nosotros. No podríamos verlas, no estaríamos en la posición y en la condición de poder acceder a ellas. ¿A qué cosa? A las cosas que Dios preparó para los que lo aman. Pero dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y mire para qué precisamente fue que recibimos el espíritu que proviene de Dios. Obviamente, con Él, por medio de Él es que hemos nacido de nuevo, por medio de Él es que ahora tenemos comunión con Él y hemos sido reconciliados con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí claramente, atendiendo al contexto que estamos nosotros desarrollando y que estamos leyendo en estos versículos, nos damos cuenta que se nos dio el Espíritu, note que allí está con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, dice claramente ahí que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note que también está en pasado. Es decir, no solamente esto ya está preparado, no solamente esto ya ha sido revelado por el Espíritu, sino que también nos ha sido concedido. Qué interesante, ¿verdad? Se da cuenta cómo
el escudriñar la Escritura, el venir a la palabra de Dios nos abre este panorama. Por eso ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso no podemos nosotros darnos el beneficio, dicho de alguna manera, de desconectarnos de la palabra de Dios, sino por el contrario, es allí donde está todo lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra vida espiritual y por ende, obviamente, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con nuestra vida mientras que estemos aquí en la tierra. Entonces, seguimos. Dios preparó, de antemano lo preparó para nosotros los que le amamos. Nos las reveló por el Espíritu y ahora ese Espíritu por el cual ha revelado aquellas cosas habita en nosotros, está en nosotros y por eso entonces podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Miremos cómo dice en esta otra versión. Verso 11. Nadie puede saber lo que piensa, el 12. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Note eso. Cuando nosotros leemos, es que para que sepamos lo que nos ha concedido. No sé por qué, yo creo que es nuestra naturaleza humana que allí nos juega una mala pasada. Siempre como que tenemos la tendencia a asociar aquello con algo material. Algo nos concedió. Algo nos va a dar. Algo como si lo pudiéramos de alguna manera en este ámbito natural palpar, tomar, coger. Pero note que cuando leemos en esta otra versión y no estamos descalificando ninguna, solamente estamos complementando. Recuerde que lo que tenemos aquí son traducciones de sus originales. Dice claramente, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Entonces no se limita solamente a algo que yo puedo palpar, a algo que yo puedo tomar y apropiarme de aquello y disfrutarlo, sino que es algo que también Él ha hecho por mí. Es algo que Él hizo por mí. Es algo que Él tomó la decisión, porque dice que por su bondad, tomó la decisión de hacer en favor nuestro, sabiendo que nosotros no lo merecíamos. Sígame con cuidado y espero que me esté entendiendo. No se limita a algo físico o a algo material o a algo que yo puedo palpar y tomar, sino que va también y nos deja ver la intención del corazón de Dios. Por eso nadie lo vio, nadie lo escuchó, ni siquiera se lo logró imaginar, que Dios en su bondad para con nosotros nos estaría, como dice acá, haciendo por nosotros algo. Y ese algo que Él hace por nosotros claramente no lo merecíamos. Y vamos entendiendo hacia dónde nos dirigimos. La palabra claramente dice en la carta que el mismo apóstol Pablo escribe a los Efesios, recordarán ustedes, ahí en el capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recuerden ustedes entonces que esa manifestación de amor de Dios para con nosotros, en su bondad y misericordia para con nosotros, lo lleva a tomar una decisión. Él no se queda solamente contemplando nuestras vidas desde la perspectiva que Él lo estaba viendo, que nos estaba viendo muertos en nuestros delitos y pecados, sino que eso lo lleva, ese es el insumo que lo lleva a tomar una decisión y es concedernos, darnos algo que por bondad lo hace y nos lo entrega, no porque lo merezcamos, sino porque a Él le plació hacerlo de esa manera. Volviendo nuevamente aquí al texto de primera carta a los Corintios, entonces dice: pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Amarnos. ¿Qué hizo por nosotros en esa manifestación de amor? Darnos a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo por nosotros? En que no solamente nos amó y en esa manifestación de amor nos dio a su Hijo, sino que a través de Él nos ha dado vida. Vida que no teníamos.
Ahora, sigamos entonces con el asunto. No solamente entonces nos amó, en su manifestación de amor nos dio a su Hijo, a través de su Hijo nos dio vida, sino que también a través de su Hijo nos reconcilió con Él porque éramos enemigos de Dios por naturaleza. No solamente nos ha reconciliado con Dios, sino que ahora nos ve y nos trata como trata y ve a su Hijo Jesucristo. Hemos sido justificados por la fe a través de Jesucristo. Ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, como si nunca hubiésemos estado muertos para Él. Y no bastando todo aquello, entonces nos dice que somos libres de la esclavitud del pecado, que somos hijos y que si somos hijos somos herederos y que si somos herederos somos coherederos juntamente con Jesucristo su Hijo. ¿Se da cuenta por qué son todas aquellas cosas que que Él ha hecho por nosotros? Dice en su bondad, ha hecho por nosotros, y aquí en Reina Valera dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos concedió el permitirnos disfrutar de su amor a través de Jesucristo. Nos concedió el que ahora tengamos vida en Él. Nos concedió ahora el que Él nos vea y nos trate como trata a su Hijo Jesucristo. Nos ve y nos trata como si nunca hubiésemos estado muertos para Él. Y no siendo suficiente en su grande amor, bondad y misericordia para con nosotros, entonces nos hace herederos y coherederos juntamente con su Hijo Jesucristo. No siendo suficiente, dice su palabra ahí mismo en la carta que se escribe a los Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y sabemos nosotros que así como lo dice la palabra del Señor, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación nuestra, sino que nos lo ha dado en favor de nosotros, dice su palabra, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso entendemos ahora que en Cristo estamos nosotros completos. No nos falta absolutamente nada si estamos en Él. Note entonces, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí dice, vuelvo y lo leo, para darnos cuenta lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Va mucho más allá de estas cosas materiales, va mucho más allá de los deseos y anhelos de mi corazón y cosas como esas. Va a entender, va a comprender, a vivir, a disfrutar y a compartir esta gracia maravillosa en la cual Dios nos ha hecho habitar en este tiempo. Y sabemos que gracia es Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador personal, en quien están escondidas nuestras vidas. Él que por amor a nosotros dio su vida y hasta la última gota de su sangre para que hoy podamos estar donde Él está. Eso dice la palabra del Señor. Allí está. Tenemos entonces la capacidad de conocer lo que Él nos ha concedido. Note esto también. Mire el verso 13. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Leo como dice acá. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Note que no estamos haciendo referencia a que Dios hizo por nosotros, no, nos pagó las deudas, nos hizo esto. No, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, con nuestra vida espiritual. En otras palabras, asuntos serios, los que realmente están atendidos por el Señor. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Verso 14. Pero el hombre natural, allí está la diferencia. Allí está por qué hay una diferencia en poder entender, en poder comprender, en poder disfrutar de lo que Dios nos ha concedido o de lo que Dios ha hecho por nosotros de acuerdo a esta versión, y es que no somos el hombre natural. Note, mire lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
Claro, mientras que si le hablamos a alguien de que Dios le ha concedido, inmediatamente va a pensar en las cosas de acá, en las cosas más. Nosotros no. Nosotros hemos entendido que nuestra completitud, nuestra real vida no está aquí, está allá y está en Él. Y no las puede entender él, el hombre natural, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, se han de conocer, se han de entender, se han de practicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Espiritualmente. El hombre natural no cuenta con eso. Nosotros sí contamos con el Espíritu de Dios. No se nos dio el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y finaliza diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Finalizo leyendo como dice aquí en traducción al lenguaje actual. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Espero que usted esté en esa tónica, todos estemos en esa tónica. ¿Cuál tónica? Que todo lo entendemos, dice acá que todo lo examinamos y todo lo entendemos. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y por eso pensamos como Cristo. Mis queridos, creo que es maravilloso poder venir a la palabra del Señor y poder encontrar en ella no solamente la posición que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, sino también, miren ustedes, todo aquello que Él en su amor, bondad y misericordia para con nosotros decidió darnos. ¿Qué cosas? Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, sino lo que Dios preparó de antemano para cada una de nuestras vidas. Y nos damos cuenta que todo eso está condensado, resumido en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, así hemos llegado al final de su programa, Palabra de Dios para tu vida, invitándoles nuevamente para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche podamos estar aquí atentos a una nueva emisión de este programa. Invitándoles también para que compartan ustedes estos enlaces y podamos entre todos continuar siendo edificados a través de la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, gracia y paz en sus corazones. Un abrazo para todos.